La oscura obsesión de mi sobrina, secretos embrujados y el aterrador misterio de ESCVIRTO en el corazón de un barrio marginal, donde las sombras susurran secretos. Clara se enfrentaba a la batalla más aterradora de su vida. Su única luz, Valeria, una niña de 6 años con ojos brillantes, parecía haber caído bajo el hechizo oscuro de un misterio aterrador. Las noches de Clara se convertían en una pesadilla interminable, y cada turno nocturno como enfermera se volvía más pesado, más aterrador. Mientras ella luchaba por mantener a su sobrina a salvo, un vecino carismático, don Felipe, comenzaba a tejer su propia telaraña inquietante alrededor de su pequeña. Valeria había comenzado a hablar de sueños extraños. «Mis muñecas me cuentan cosas, tía», decía con su voz infantil, tan dulce como un canto de sirena. Clara escuchó con atención que las muñecas le habrían revelado historias de un pasado sombrío, llenas de palabras perdidas y advertencias de un mundo donde los juguetes cobraban vida. Sin embargo, cada vez que su sobrina pronunciaba el nombre de don Felipe, un escalofrío recorría la espina dorsal de Clara. Su mirada siempre parecía tener una profundidad oscura que la inquietaba. Esa noche, al regresar a casa, el ambiente era denso, como si la atmósfera estuviera impregnada de un pálido vestigio de miedo. Clara encontró a Valeria en el suelo de la sala, rodeada de sus muñecas, con los ojos fijos en un punto lejano. Antes de que pudiera acercarse, Valeria susurró: «Don Felipe quiere jugar conmigo». Cada palabra mordió el corazón de Clara, provocando que el sudor frío resbalara por su frente. La risa de su sobrina era un eco lejano, un eco que resonaba con algo de locura. Preocupada, Clara decidió investigar. Se sumergió en bibliotecas polvorientas y en conversaciones con las ancianas del barrio. Cuentos de espíritus inquietos, pactos oscuros y secretos olvidados emergieron como un torrente de angustia. «Cuidado con los hombres que brillan demasiado», le advirtieron. La ansiedad se instaló en su pecho. Don Felipe no era quien decía ser. La imagen del amable vecino comenzó a desmoronarse en su mente. «Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla». Ahora sigamos. A medida que la influencia de don Felipe crecía, Clara sintió que Valeria se alejaba, como si un velo gélido se interpusiera entre ellas. Cada día que pasaba, la pequeña parecía más absorta en este mundo de muñecas. Las risas de los juguetes eran más evidentes, los susurros más claros. No podía soportar la idea de perder a su única familia, y decidió que debía confrontar a don Felipe, aunque sabía que la verdad podría resultar más devastadora que cualquier pesadilla. Finalmente, esa noche, Clara se armó de valor y se dirigió hacia la casa de su vecino. La puerta estaba entreabierta, un oscuro resplandor ulterior iluminaba su camino. Al asomarse, escuchó risas escalofriantes, resonando como ecos en la penumbra. Su corazón se detuvo en un instante y la sensación de que estaba a punto de descubrir algo más terrorífico de lo que jamás imaginó la envolvió. Con cada paso, los murmullos de los juguetes parecían volverse más insistentes. Se detuvo en seco y una pregunta aterradora cruzó su mente: ¿realmente conocía a su vecindario? Pero antes de que pudiera girar en busca de una salida, el juego de don Felipe comenzó, y Clara supo que ya no había vuelta atrás. La puerta chirrió al abrirse, como si fuera un grito ahogado en la noche silenciosa. Clara se asomó. La luz tenue de la casa de don Felipe caía sobre un espectáculo dantesco. Las muñecas de Valeria estaban alineadas en la mesa, sus ojos parecían chisporrotear con vida propia, como sombras danzantes en medio de la oscuridad. La risa del hombre resonaba en el aire, un sonido helado que le hizo erizar la piel. «Ven a jugar, Clara», llamó con una dulzura ominosa. Su voz era un eco que reverberaba en las paredes de la habitación, mezclado con los susurros de las muñecas. Ella sintió que sus pies se adherían al suelo, como si la tierra misma quisiera devorarla. A pesar del pánico que le invadía, avanzó cautelosamente, enfrentándose a la visión escalofriante. Don Felipe estaba de pie, rodeado de un halo de luz que emanaba de un candelabro antiguo. A su alrededor, las muñecas estaban medio desnudadas, sus extremidades desgastadas, como si hubieran estado atrapadas en una lucha constante por escapar de algo más oscuro que sus costuras.
Sabías que las muñecas nunca mienten, dijo él, inclinándose hacia Clara. Sus ojos centelleaban con un brillo inquietante. Valeria tiene un don, y yo estoy aquí para ayudarla a descubrirlo. El aliento se le quedó atascado en la garganta. Las palabras de su sobrina resonaban en su mente, las muñecas me cuentan cosas. Determinada, Clara respondió, déjala en paz. Ella no es parte de tus juegos, don Felipe. Pero él sonrió, una mueca que parecía arrasar con cualquier atisbo de humanidad. Claro que lo es. Desde el momento en que salió de tu sombra, ha demostrado ser más especial de lo que imaginas. La forma en que hablaba, cargada de una arrogancia malsana, hizo que el miedo de Clara se transformara en una furia impotente. Sabía que debía proteger a Valeria, pero la confusión y el terror arremolinaban su mente, las muñecas comenzaron a murmurar, sus voces entrelazándose en un coro de quejas, mientras don Felipe extendía su mano hacia la niña que permanecía sentada en un rincón, observando la escena con ojos grandes y brillantes. Clara dio un paso adelante con decisión, atravesando el umbral de la casa, incluso cuando su instinto le gritaba que retrocediera. Valeria, ven aquí, ordenó, intentando que su voz sonara firme a pesar del temblor que la invadía. Pero la pequeña sonrió, una sonrisa que no era suya, algo en sus ojos había cambiado. Tía, él me enseñó que puedo hacer cosas increíbles, cosas que tú no entiendes. El tono en el que habló la hizo parecer un ser ajeno, como si el espíritu de las muñecas hubiera tomado control sobre ella, el aire se volvió denso, opresivo. Clara sintió que algo la empujaba hacia atrás. Las risas infernales de las muñecas resonaban, llenando la habitación con una discordancia casi hipnótica. Valeria, regresa a mí, suplicó Clara, pero era incapaz de moverse, atrapada en la red de luces y sombras que el hombre había tejido a su alrededor. Don Felipe comenzó a reír, y la risa de él se convertía en un eco interminable. Tienes que decidir, Clara. ¿Quieres salvar a tu sobrina, o dejar que se sumerja en el mundo que le he prometido? En ese instante algo hizo clic en su mente. Recordó un antiguo relato que había escuchado de una anciana: el precio de la salvación es siempre más alto de lo que imaginas. Pero mientras don Felipe se acercaba, Clara no tenía tiempo para pensar. La elección estaba por ser fatal. Un grito desgarrador resonó en su interior, pero más allá de la puerta, una sombra oscura aparecía, un movimiento entre el matorral, un paseante inesperado que pudo significar la salvación o el desastre. Sin dudar, Clara sintió un impulso incontrolable de proteger a Valeria, mientras la oscuridad de don Felipe amenazaba con tragarlas a ambas. ¿Sería suficiente su amor para romper la maldición? ¿O el juego solo había comenzado? Clara sintió un escalofrío recorrerle la espalda cuando la sombra del extraño se acercó. Era imposible distinguir su rostro en la penumbra, pero algo en su andar le inspiraba una mezcla de confianza y temor. Don Felipe, sin embargo, no parecía afectado por la aparición repentina. Su risa se intensificó, resonando como un canto siniestro que llenaba el cuarto. ¿Quién crees que puede ayudarte en este juego, Clara?, preguntó con desdén, mientras sus ojos calculadores se movían ágilmente de la niña a la sombra ominosa. Aquí solo hay un jugador, y tú lo sabes. El extraño dejó atrás la sombra y se plantó en la entrada. Era un hombre de complexión robusta, con una mirada profunda, casi hipnótica. Clara sintió que sus pies eran de nuevo libres. Algo en la presencia del nuevo venía a romper la oscuridad que la amenazaba. Sal de ahí, Valeria, ordenó el extraño con una voz grave y segura. La niña se volvió hacia él, desorientada, como si no supiera si debía obedecer o seguir las instrucciones de don Felipe. Fue un instante que se sintió eterno, cargado de una tensión casi palpable que llenó la habitación. Pero él comenzó Valeria con un titubeo, su voz inestable reflejaba el tira y afloja de su mente. Don Felipe frunció el ceño, y el aire electrificó su risa. Ella es mía, querido amigo. Está destinada a jugar en este mundo donde las sombras y los susurros danzan juntas. ¿Mía? La risa del hombre joven fue como un trueno apagado por los murmullos de las muñecas. Valeria no pertenece a nadie. Clara sintió que la rabia crecía en ella a medida que comprendía que el hombre era su única esperanza, pero al mismo tiempo, la incertidumbre la inundaba. ¿Quién era realmente? ¿Un salvador o una nueva amenaza? En un movimiento rápido, don Felipe alzó un brazo, como si invocara una fuerza oscura. Las muñecas en la mesa comenzaron a vibrar, sus ojos, antes apagados, se llenaron de un fulgor maligno. Un murmullo ensordecedor brotó de ellas.
Clara cubrió sus oídos, incapaz de soportar el coro ascendente de voces que parecían acusarla y suplicarle al mismo tiempo. «Basta», gritó el extraño, avanzando con determinación. Envuelto en una aura poderosa, se interpuso entre Clara y don Felipe, su sombra salpicando luz en la habitación. A medida que se acercaba, las muñecas chirriaron en pánico, como si sintieran el peligro que él representaba para sus oscuros secretos. «Desde hace años acostumbro a jugar con sombras, Felipe. Alguien como tú no me asusta». La voz del hombre resonó como un trueno, pero los ojos de don Felipe se encendieron en furia. «Desgraciado imbécil, estás en mi territorio. Te arrepentirás de haber aparecido aquí». Las palabras del hombre lanzaban un desafío, y Clara sintió como la verdad de su corazón azul del burbujeante terror. Valeria dio un paso atrás, sus ojos vacilantes fijándose en ambos hombres. ¿Quién es él, tía?», murmuró, y cada palabra parecía un grito de ayuda que atravesaba el manto de negrura que la envolvía. «Él es alguien que puede liberarte, Valeria». «Escúchalo», Clara dijo, su voz temblorosa pero firme. Don Felipe, sintiendo el cambio de poder, lanzó un rugido, sus muñecas comenzando a flotar en el aire, creando un espectáculo horroroso de movimiento. Clara sintió que la tensión se intensificaba, el extraño tenía que actuar rápido. Justo en ese momento las luces comenzaron a titilar, como si la casa misma estuviera respirando, sufriendo la lucha entre la luz y las sombras. «El precio de tu libertad está más cerca de lo que piensas», dijo el extraño. «Eres más fuerte de lo que te han hecho creer, Valeria. Usa tu don». Las muñecas aullaron y Clara se dio cuenta de que el verdadero peligro no era solo don Felipe, sino el poder que había comenzado a despertar en su sobrina. La conexión entre ellas se hacía más profunda, Clara lo sabía. Mientras don Felipe se preparaba para contraatacar, un grito unificó las voces de las muñecas, dejando un eco frío en la habitación. Clara sintió que la decisión que su sobrina debía tomar estaba al borde del abismo. Sería la salvación y la maldición dos caras de la misma moneda. ¿Y si Valeria, al despertar su don, se entregaba a un destino aún más oscuro? El juego había comenzado, pero la pregunta era clara: ¿quién sobreviviría a la partida? El aire de la habitación se volvió denso, casi palpable, mientras el enfrentamiento se intensificaba. Clara sentía que su corazón retumbaba en su pecho, compitiendo con el eco de aquellos horribles murmullos que provenían de las muñecas. La risa de don Felipe se había transformado en un gruñido bajo, como si él mismo fuera una criatura de la oscuridad, dispuesto a devorar todo a su paso. «¿Te crees capaz de ayudarla?», se burló don Felipe, mientras las muñecas alzaban sus cabezas, sus ojos chispeando con un brillo maligno. «Ella no es más que una niña, atrapada en este juego, y tú, un intruso que solo quiere jugar a ser héroe». «Ella es mucho más que una niña», replicó el extraño, nervio y determinación brillando en su voz. Clara podía sentir una chispa de esperanza al escuchar su valentía, pero su mente seguía aterrorizada por el dilema que se tejía a su alrededor. «Valeria, escucha», insistió el extraño suavemente, manteniendo su mirada fija en la niña. «No temas. Tienes la fuerza dentro de ti, esa que puedes utilizar para liberarte de este monstruo». Don Felipe se burló, sacudiendo la cabeza. «Todo lo que le ofreces son mentiras. El poder requiere sacrificio, y ella no está lista para tal cosa. ¿Acaso puedes mostrarle que con solo desearlo, puede liberarse de las cadenas que la atan?» Las muñecas comenzaron a girar, abriendo sus bocas de par en par, lanzando gritos desgarradores. Clara se llevó las manos a las orejas, sintiendo que su mente podía estallar con aquel coro infernal. A su lado, Valeria temblaba, sus ojos llenos de confusión, atrapada en un mar de dudas mientras el miedo se apoderaba de su voluntad. «No lo escuches, Valeria», gritó Clara, intentando romper el hechizo del que parecía estar siendo víctima su sobrina. «Tú no estás sola. Yo creo en ti». Las luces titilaron una vez más y Clara, en un acto de desesperación, dio un paso hacia adelante, colocándose entre Valeria y don Felipe. «Hazlo, Valeria. Usa tu fuerza. Eres más poderosa de lo que este hombre ha hecho que creas». El rostro de Valeria denotaba indecisión. La lucha interna era evidente y las muñecas aullaban en respuesta a la tensión acumulada en la habitación. Don Felipe, sintiéndose amenazado, levantó sus manos, conjurando sombras que comenzaron a deslizarse por el suelo, amenazando con arrastrar a Clara hacia su oscuridad. «Te daré una última oportunidad, Valeria», dijo el extraño, su voz resonante en medio del caos.
Elige. ¿Te quedas en la oscuridad, o decides enfrentar tu destino? Elige, Valeria, instó Clara, sintiéndose cada vez más impotente mientras la oscuridad avanzaba. Un silencio sepulcral cubrió la sala por un breve instante, el tiempo suspendido en una fracción de eternidad. Las muñecas se detenían, y fue entonces que Valeria alzó la cabeza, sus ojos brillando con una luz desconocida. Yo, comenzó a decir, pero el grito de dolor de don Felipe la interrumpió. Era un grito ríspido, como si su propia esencia estuviera siendo desgarrada. De repente el entorno se oscureció. Todo giró a su alrededor, y aquella sombra que se cernía sobre Clara y Valeria se intensificó. Las muñecas fueron tragadas por una oscuridad que parecía sonreír, mientras el extraño levantaba los brazos en un intento desesperado de mantener el equilibrio entre luz y sombra. No, gritó, avanzando con la desesperación como única guía. El oscuro campo de batalla se convirtió en un torbellino de murmullos y gritos, y en medio de aquel caos, Clara comprendió que el verdadero desafío aún estaba por venir. El aire se llenó de electricidad, como si lo sobrenatural estuviera a punto de estallar. Valeria cerró los ojos con fuerza, inhalando profundamente, y el grito ancestral de poder latente emergió de sus labios. Yo decido. No seré un peón más en tu juego. Clara sintió que su corazón se detuvo, el universo se convertía en un instante de silenciosa expectación. Lo que sucedería a continuación definiría no solo su destino, sino el de la propia oscuridad. Pero antes de que cualquier cosa pudiera suceder, el suelo tembló y una grieta comenzó a abrirse a sus pies, arrastrando todo a su paso. ¿Qué fuerzas se desatarían en ese abismo y qué secretos perderían en su caída? ¿Podrían encontrar la salvación en la oscuridad, o todo se volvería contra ellas? El eco de la grieta resonaba en la habitación como un lamento en medio del caos. Clara sintió que todo lo que había construido en su vida se desmoronaba, arrastrado por aquella vorágine de oscuridad. Se aferró a Valeria, cuyos ojos ahora resplandecían con una luz intensa y decidida, como si un nuevo poder hubiera despertado en su interior. Las muñecas, previamente llenas de sufrimiento, se habían detenido, mirando a la niña con una mezcla de respeto y temor. El extraño, todavía en plena lucha, empezó a murmurar palabras en un dialecto antiguo, como si intentara contener la fuerza que brotaba de Valeria. Esto no puede suceder, pronunció don Felipe, su rostro retorcido por la rabia y el miedo. No permitiré que el poder se te escape. Clara sintió como la energía de Valeria vibraba a su alrededor. Era un zumbido en el aire crispado, un susurro que prometía tanto como amenazaba. Valeria levantó las manos y de repente el ambiente empezó a cambiar. La grieta se expandió, pero no era solamente un abismo, era un portal que parecía estar abriendo un camino hacia algo inimaginable. Hazlo, hija, gritó Clara, mientras el suelo seguía temblando y la oscuridad era cada vez más voraz. Hazlo por todas nosotras. En ese instante Valeria cerró los ojos, y un destello de luz brotó del fondo de su ser. Yo soy, gritó como si cada palabra fuese una piedra lanzada contra el océano de sombras. Yo soy más fuerte que tu terror. La luz estalló inyectándose en la grieta que comenzó a agitarse violentamente. Don Felipe, cubierto de desesperación, retrocedió, sabiendo que su control se desvanecía. Las muñecas con movimientos espasmódicos se acercaron lentamente atraídas por el brillo resplandeciente que emanaba Valeria. En su mirada se podía ver la lucha entre liberación y opresión, entre luz y oscuridad. En un parpadeo, Clara vio cómo las sombras comenzaron a ser empujadas hacia la grieta. El poder de Valeria parecía absorber toda la maldad que don Felipe había cultivado por años. Las muñecas, antes ruidosas y burlonas, ahora se transformaban en líneas de silencio, temerosas ante la luz que amenazaba con devastar su existencia. Esto no ha terminado, gruñó don Felipe con un último intento de demostrar su dominio. Con sus manos extendidas, comenzó a armar un hechizo que duraría hasta la eternidad si nadie lo detuviera. Te he dado todo y tú no puedes deshacerte de mí tan fácilmente. Mientes, respondió Valeria, su voz resonante como el trueno. La corriente que surgía de ella era palpable, un dique que contenía todo aquello que pretendía hundirlas en la desesperación. Las luces en la habitación comenzaron a danzar como locas, iluminando rostros deformes y aterrados. Clara sabía que debía actuar. Valeria, usa tu fuerza. Solo tú puedes cerrar ese portal. Céntrate en lo que amas, en todo lo bueno que hemos vivido juntas. Era un grito de aliento, una llamada a las emociones que habían tejido su conexión.
Valeria asintió levemente, y en su rostro se vislumbró la resolución. Las muñecas se convulsionaron al ver cómo el feroz resplandor de su poder las envolvía, empezando a revertir el terror que habían sembrado por tanto tiempo. Sin embargo, el precio por la victoria podría ser más alto de lo que imaginaban. Una marea oscura comenzó a formar un torbellino en la grieta, y de ella emergió la figura de algo grotesco, una sombra que desafió la luz. Clara sintió una punzada de miedo, una sensación que hacía tiempo había olvidado. ¿Acaso este sería el rostro final de la batalla? ¿O simplemente el comienzo de un horror aún más profundo, cuando las garras de la noche se alzaron, y el extraño gritó advirtiendo de lo que se avecinaba? La verdad se hizo más clara: las decisiones que tomaran en los siguientes momentos serían críticas. La única salida estaba por determinarse y las consecuencias acechaban. Podrían, en medio de todo, hacer frente a su destino o se verían arrastradas para siempre hacia el abismo. El suelo tembló con más fuerza mientras la sombra se materializaba, tomando una forma grotesca, como una caricatura de todo lo que había atormentado a Clara y Valeria. Su esencia era un tumulto de miedo y desesperación. Con cada parpadeo, el aura oscura se hacía más palpable, como un sudor frío goteando de la piel. Clara miró a Valeria, quien aún mantenía sus manos arriba, luchando con una fuerza que parecía sobrehumana. La luz que emanaba de ella intentaba abrazar a la sombra, pero ésta se retorcía, buscando desesperadamente escapar del resplandor. Don Felipe, con su rostro torcido de furia, sintió que el poder se deslizaba entre sus dedos. «No puede terminar así», gritó, lanzándose hacia la grieta, como si pudiera cerrar el portal por la fuerza de su voluntad. «No. Detente», aulló Clara, pero el miedo la paralizaba. Cada paso de don Felipe parecía resonar con eco en su mente, recordándole las historias de terror que le habían contado de niña, donde los héroes caían antes del clímax. La sombra, al borde de liberarse, pareció agazaparse aún más, dispuesta a devorar todo lo que tocara. «Valeria, concéntrate en lo que amamos. Recuerda». Clara gritó, sintiendo que el tiempo se escurría entre sus dedos como arena. En ese momento, a pesar del caos, Valeria empezó a hablar. Su voz, clara y fuerte, resonó en la habitación. «No eres más que un eco de lo que fuiste, un recuerdo. Te desterraré». Las muñecas, que habían estado en un silencio aterrador, comenzaron a emitir un murmullo bajo, como si el propio horror que habían creado las estuviera consumiendo. Clara, con la vista fija en Valeria, notó cómo sus ojos parecían estar conectados ahora con algo más grande, algo ancestral. «La luz es más fuerte que tus mentiras», exclamó, y un rayo de energía dorada brilló, arremetiendo contra la sombra. Los gritos de don Felipe se convirtieron en palabras incomprensibles mientras él intentaba recuperar el control. Fue entonces cuando Clara sintió un crujido dentro de su pecho, un deseo de liberar su propio poder escondido. Algo antiguo y feroz despertó en ella. «Valeria», gritó, y alzando las manos hacia la grieta, Clara sintió que el aire se tornaba espeso, electrificado. «Unámonos». La luz de Valeria respondió, y juntas se convirtieron en un torrente de energía. La sombra, aterrorizada, empezó a retroceder. «No», bramó con una voz que parecía rasgar el aire. «Yo no puedo ser detenida así». La grieta empezó a cerrarse, pero la sombra luchaba de manera errática, envuelta en un torbellino de oscuridad. Valeria y Clara se miraron con determinación. «Enfrentemos esto juntas», pronunció Valeria. En ese instante Clara sintió como su propia esencia se entrelazaba con la de su sobrina, formando un lazo de fuerza que desafió el terror. La fuerza del vacío intentaba consumirlas, mientras que el eco de las risas frías de las muñecas resonaba con una intensidad cada vez mayor. Las paredes de la habitación empezaron a oscilar, y el aire vibraba, cargado de una energía que parecía estar al borde de estallar. «Ahora», gritaron al unísono, uniendo su grito con el poder de su amor y su fe. La grieta siseó y crujió al ser invadida por la luz, su centro parecía desintegrarse, la sombra siendo absorbida en el proceso. Clara sintió el calor del poder recorriendo su cuerpo mientras notaba que un vacío profundo ocupaba el lugar de la presencia maligna, pero de repente, en un último intento, la sombra lanzó un grito desgarrador. «Nadie escapa de mí», susurró como si la oscuridad misma comenzara a consumirse en el eco de su voz. El momento se tornó suspendido en la tensión. Clara sintió que una nueva ola de terror avanzaba hacia ellas. «Valeria, ¿qué está pasando?», preguntó sintiendo la fría garra de la duda cerrándose sobre su corazón.
La grieta titubeó y con un último alarido, un torrente de oscuridad estalló mientras la habitación se llenaba de un caos aterrador. Cuando la luz se difuminó, Clara comprendió que el verdadero horror podría estar a punto de revelarse. Un silencio sepulcral llenó el ambiente. «¿Qué hemos liberado?», murmuró Valeria, mientras ambos miraban la grieta que parecía estar aún abierta, el abismo infinito de terror pasando ante sus ojos. Sería posible que lo peor aún estuviese por venir. La habitación, que antes temblaba de horror, ahora estaba sumida en un silencio abrumador. Clara y Valeria, paralizadas, sintieron como el aire se volvía denso, casi tangible. Una presión inaguantable les oprimía el pecho, como si el propio lugar estuviese a punto de colapsar bajo el peso de aquello que habían liberado. Clara utilizó su última porción de coraje para acercarse a la grieta. Era un hueco oscuro en el que la luz apenas podía penetrar. «Valeria, creo que hay algo más. No solo hemos desterrado a la sombra. ¿Y si hemos dejado que algo peor entre?». Su voz temblaba, cargada de un miedo palpable. Valeria cerró los ojos, tratando de escuchar. Pronto, un ligero zumbido comenzó a emerger de la grieta. Era como un canto, pero oscuro, retorcido. «Lo siento, Clara. Por mi culpa, estamos en esto». Las palabras de Valeria eran una punzada en el corazón de Clara. «No», exclamó, abrazando a su sobrina. «No es tu culpa. Juntas hemos podido ayudar a muchas personas antes». Sin embargo, en su interior, cada pulso de su corazón resonaba con las dudas. Siguió mirando esa grieta con la esperanza de que la luz la hubiese sellado para siempre. Pero algo en su interior sabía que la oscuridad no se dejaba dominar fácilmente. Las muñecas, ahora semi-animadas, volvieron a murmurar. «Escuchad, escuchad». La voz era como un eco lejano, una invitación perversa que parecía provenir de todas partes. Clara retrocedió, sintiendo que su mente se fragmentaba con cada palabra susurrante que resonaba en sus oídos. «Es un canto, un llamado», dijo Valeria, sus ojos expandiéndose en terror. «¿Qué es lo que quiere?». Tal vez sea lo que la sombra dejó atrás, un rastro de su maldad que aún no se ha apoderado de nosotros. «Necesitamos salir de aquí», sugirió Clara, mientras comenzaba a caminar hacia atrás. Pero su cuerpo no respondía, como si estuviera atada al terreno. La grieta se expandía, y con ella, la oscuridad. «No podemos dejar que entre», gritó Valeria, viéndose a sí misma en una batalla interna. Pero justo en ese instante Clara sintió como una fuerza pulsante desde la grieta empezaba a envolverlas, apretando su cuerpo con ansiedad. Los murmullos crecieron en volumen, se entrelazaban con las últimas risas de la sombra, pero ahora era una melodía distorsionada, más desesperante. Clara se concentró intentando recordar las palabras de poder que Valeria había utilizado. «Valeria, unámonos de nuevo». El aire chisporroteó mientras ambas levantaban las manos. Una luz tenue comenzó a aparecer, pero la grieta absorbía la energía, como si se alimentara de su esperanza. No estamos listas para esto», pensó Clara, el sudor frío deslizándose por su frente. Sin embargo, en ese momento, un rostro familiar y conocido emergió de la oscuridad. Las facciones de don Felipe aparecieron, descompuestas y espeluznantes. «Salvadme», gritó, los ojos desorbitados mostrando un terror absoluto. Era como si él mismo se hubiese convertido en parte de la sombra. El horror acentuado de la imagen desgarró a Clara. «¿Qué le ha pasado?», susurró, sintiendo que un nudo se formaba en su estómago. Pero antes de que pudiesen pensar en una respuesta, la grieta empezó a fragmentarse, como un espejo quebrándose, y Clara vio destellos de su propio pasado, figuras que un día había enterrado, algunos rostros de su niñez, familiares que pensó estaban a salvo. «Clara. Recuerda», gritó Valeria, pero las visiones se volvían más intensas, más reales, como si cada una de ellas las estuviera atrapando en el tiempo. «Luciérnagas. Necesitamos una luz más brillante, más que esta», exclamó Clara, comprendiendo que el verdadero terror no estaba en lo que había liberado, sino en lo que de verdad traían esas sombras consigo. La grieta abrumó el ambiente y el grito de don Felipe se transformó en un verdadero lamento. «No os dejéis atrapar», resonó, mientras el eco del terror parecía estallar y arrastrarlas hacia un abismo del que no había marcha atrás. El pulso acelerado de Clara resonaba en sus oídos mientras se preparaba para hacerlo. «Que fuera necesario». Mientras la verdad se vislumbraba, sentía que lo próximo sería aún más aterrador. Podrían enfrentarse a los secretos oscuros que habían resurgido de su pasado y salir con vida. «Clara, a mi lado».
Valeria pidió y juntas se enfrentaron a la grieta, sintiendo como el terror se cernía sobre sus corazones. ¿Sería posible que la oscuridad que habían liberado les revelara peligros aún peores de lo que jamás habían imaginado? Clara sintió que la grieta pulsaba al compás de su propio corazón, cada latido incrementando la presión en la habitación. Las visiones que la asediaban eran más que recuerdos, eran advertencias. Imágenes de momentos que nunca deseó revivir se deslizaban como sombras entre su mente y la realidad. «Debemos irnos, Valeria». Ahora ordenó, intentando arrastrar a su sobrina hacia la puerta, pero Valeria mantenía la mirada fija en la grieta, sus ojos resonando con un brillo aterrador. «No podemos irnos, hay algo que no hemos terminado de enfrentar». Su voz temblorosa era apenas un susurro, y en su tono había algo que asustaba a Clara más que cualquier sombra, la convicción de que Valeria quería entender lo que estaban a punto de liberar. «No puedes querer saber más», Clara gritó, temiendo la decisión de su sobrina. Sin embargo, Valeria dio un paso adelante, tentada por ese canto oscuro y seductor que prometía respuestas. «Puedo sentirlo, Clara. Necesitamos entender qué está detrás de todo esto. Quizá lo que está allí pueda liberarnos». Clara la tomó del brazo, la adrenalina burbujeando en su sistema, pero Valeria se soltó, empujando a Clara hacia un lado. «No entiendes, Clara. Si no lo enfrentamos, estaremos corriendo por siempre». La grieta se reabrió ante ellas, y de su interior emergió una nube oscura que danzaba en el aire como un espectro. El tiempo pareció detenerse mientras el ambiente cambia de color, volviéndose más gris, más muerto. Los murmullos continuaron resonando, como una mezcla de risas y llantos. Era un lenguaje antiguo, reconocible, que evocaba recuerdos de cuentos que Clara había oído siendo niña. «Los rumores son ciertos», murmulló Clara, su voz apenas una sombra de la anterior. Había historias sobre esta casa, sobre lo que le ocurrió a don Felipe. Valeria la interrumpió. «Y también sobre lo que hará por nosotros si conseguimos liberarlo». Pero el rostro de su sobrina cambió, pues el horror se apoderó de ella al darse cuenta de lo que implicaba. «Valeria, no. Esto no es un juego, no podemos liberar a algo que ya ha causado tanto daño». Las manos de Clara temblaban, recordando lo que había pasado con don Felipe, quien ahora parecía atrapado entre dos mundos. Su voz, aunque familiar, era una advertencia, sin embargo, ya era demasiado tarde. Un remolino oscurecido emergió, arrastrando las imágenes distorsionadas de su familia, cada figura atrapada en un ciclo de desesperación. Las muñecas comenzaron a bailar de nuevo, sus cuerpos distorsionados tortuosos ondulando en una cruel coreografía. Clara y Valeria fueron empujadas hacia atrás, sintiendo que la presión aumentaba, como si su alma misma estuviese siendo extraída. Cuando la oscuridad pareció cobrar vida, Clara vislumbró entre la tormenta de sombras algo que la hizo detenerse en seco, una figura juvenil, con ojos llenos de terror y desesperación. La imagen de su madre, que a los 10 años había jurado cuidar, flaqueaba en la penumbra. «Mamá, ¿eres tú?». La voz de Clara se quebró, mientras un hilo de esperanza se ensalzaba en medio del horror. «Clara, no mires». «No es lo que parece», bramó Valeria, mientras la figura de la madre se desvanecía. «Pero necesito saber». Clara gritó mientras el aire se arremolinaba en su alrededor. La grieta explotó en 1000 fragmentos, como si el tiempo mismo decidiera desatar su dolor oculto sobre ellas. La atmósfera se volvió opresiva y, en un instante, un grito desgarrador atravesó la habitación. Era don Felipe, su voz retumbando como un trueno: «No os dejéis atrapar. Es un anzuelo». La luz parpadeó momentáneamente y Clara y Valeria se encontraron una vez más en la visión. Pero lo que quedó de la grieta era solo un eco. Ambas estaban rendidas, sosteniendo la carga de un secreto que una vez creyeron sellar. Sin embargo, el suelo empezó a temblar debajo de ellas, una señal de que la oscuridad estaba lejos de haber terminado su obra. «Clara», murmuró Valeria, su respiración agitada. «¿Y si esto es un ciclo? ¿Y si nunca terminamos de enfrentarlo?». «¿Qué?». «No, eso es imposible», respondió Clara, sintiendo como la desesperación comenzaba a apoderarse de su mente. Valeria giró su cabeza para mirar a su tía, sus ojos llenos de terror y comprensión. «Lo liberamos por error, pero también puede ser que lo estemos avivando». La puerta de la habitación se cerró con un golpe seco, como si una presencia invisible las atrapara allí. La luz se extinguió y un nuevo eco se formó en la grieta, resonando con la voz de alguien a quien jamás esperaron volver a escuchar.
Regresé y esta vez no me escaparéis. El terror las envolvió en una neblina de olfato y oscuridad, prescindiendo de toda esperanza. Podrían enfrentarse de nuevo a las verdaderas sombras de su pasado. La pregunta flotaba en el aire, un abismo al cual se retrocedía sin escapatoria. Clara sintió como el aire se volvía más denso, asfixiante. La voz que resonaba en la oscuridad hacía que su estómago se retorciera. Era su voz la que llamaba desde el abismo, la de alguien que había florecido en sus recuerdos, pero que ahora se teñía de angustia. La grieta parecía cobrar vida, pulsando con una energía maligna que vibraba en su pecho como si se tratara de un nudo hecho de dolor. Valeria, con los ojos desorbitados, tomó su mano y tiró de ella. Clara, no te dejes arrastrar. Podemos enfrentarlo, tenemos que hacerlo. Pero algo en su voz estaba quebrantándose, como si la sombra misma se estuviera apoderando de ella. No puedes estar seria. Clara trató de aferrarse a la lógica, a la razón. Ambas conocían lo que había sucedido con don Felipe. Lo habían oído gritar en la oscuridad, el eco de su sufrimiento permanecía en la casa. La última vez costó tanto salir de esto. Sin embargo, Valeria no parecía escuchar. La mirada de su sobrina estaba fija, seducida por la grieta. ¿No lo sientes, Clara? Las respuestas están aquí. O tenemos miedo de enfrentarlas, o estamos condenadas a vivir entre fantasmas. Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. La voz que resonaba en la grieta se tornaba cada vez más fuerte, más insistente. Ayúdame. No me dejes aquí, parecía decir, como un lamento que atravesaba el tiempo. Entonces, un alarido rompió la tensión. Algo oscuro se enroscó en el aire, tomando la forma de un rostro. Los ojos de Clara se agrandaron al ver a su madre atrapada en la angustia, su rostro demacrado, brazos extendidos, como si buscara un refugio que nunca llegaría. «¡Mamá!». Clara gritó sin poder contenerse. Su corazón latía como un tambor, golpeando su pecho con cada palabra que pronunciaba. «Te prometí que no te dejaría otra vez, no lo hagas». Valeria casi suplicó, su voz temblando mientras un aura de locura comenzaba a tomarla. «No es lo que parece, Clara. Es un juego cruel, un anzuelo». Fue entonces cuando las luces comenzaron a parpadear violentamente, como si la casa misma estuviera respirando con dificultad. Clara sintió que su mente se fragmentaba, entre las dudas, el miedo, la necesidad de reencontrar a su madre. «Estoy aquí. Mamá, estoy aquí», gritó intentando atravesar la neblina que la separaba. De repente, el ambiente se volvió helado y la figura de su madre desapareció en la oscuridad, dejando un vacío que resonaba en la habitación. Sin previo aviso, una risa retumbante llenó el aire, una risa que no era humana, un eco siniestro del pasado que hacía temblar las paredes. «Veo que has venido a jugar de nuevo». El comentario llenó la habitación con una malevolencia palpable. «Basta». Clara gritó, pero una oleada de tristeza la abrumó. La grieta emanaba un ruido ensordecedor, era como si los recuerdos atormentados lucharan por salir, mostrando las caras de aquellos que habían sido afectados por el destino oscuro de la casa. Valeria se acercó a la grieta, sus manos temblorosas extendidas. «Clara, debemos aceptar lo que somos, lo que hemos hecho, o todo esto acabará con nosotras». La niebla en la habitación se espesó, cercando a Clara y Valeria. Cada respiración se volvía más difícil, como si fueran presas de un mundo donde la luz jamás entraba. De repente un grito atravesó la oscuridad, gritos que resonaban como advertencias de generaciones. Clara sintió que las sombras se cernían sobre ellas, profundamente hambrientas. «No tenemos tiempo», murmulló, «el ciclo no terminará». Pero antes de que pudiera completar la frase, una mano fría emergió de la grieta, pulsando con la intensidad de una vida arrebatada. Era una invitación y un desafío a la vez. Clara y Valeria se miraron, comprendiendo en ese instante que la única forma de romper el ciclo era enfrentar la oscuridad. ¿Tendrían el valor para hacerlo, o se convertirían en parte del terror que habían tratado de dejar atrás? «Clara, ¿qué hacemos?». Valeria preguntó, sus ojos reflejando el horror que se cernía sobre ellas. «Debemos elegir enfrentar lo que somos o perderlo todo», dijo Clara. Mientras el mundo a su alrededor comenzaba a desvanecerse, atrapándolas en un horizonte donde la verdad podría ser más aterradora que la oscuridad misma, la risa resonó una vez más, cada vez más fuerte, llenando la habitación con una promesa de desesperación. La grieta continuaba pulsando, más viva que nunca, y Clara sintió como la presión aumentaba.
Justo cuando creía que todo estaba perdido, una sombra se dibujó contra la luz parpadeante, las risas se detenían abruptamente. ¿Estás lista?, murmuró Valeria, mientras la atmósfera se tornaba aún más tensa, ahogando su esperanza en un oscuro capricho. Una respuesta retumbante parecía surgir de lo más profundo. Entonces comencemos el verdadero juego. La habitación se oscureció, y Clara sintió que su corazón dejaba de latir. Sabía que el final estaba más cerca de lo que pensaba, pero aún había algo que no había descubierto. ¿Podría escapar de su destino o estaría condenada a repetir la historia una vez más? Clara sintió que el mundo a su alrededor se desvanecía, como una vela consumida por la oscuridad. Todo lo que conocía se transformaba en un eco distante. La grieta pulsante y voraz se había convertido en un abismo que amenazaba con engullirlas a ambas. «Debemos enfrentar esto», gritó, mientras la risa burlona de lo desconocido llenaba la habitación, resonando en sus oídos como un lamento familiar. Valeria miró a su tía, sus ojos estaban llenos de determinación. «No podemos seguir huyendo. Esta vez debemos romper el ciclo». La voz de la niña era firme, pero Clara podía sentir el temblor de su corazón. «Tú invoques la luz, Valeria. Juntas podemos enfrentar todo lo que nos han hecho creer que somos», respondió, sabiendo que ese momento definiría sus vidas. Ambas alzaron las manos hacia la grieta, sintiendo el poder que emanaba de su conexión. Las luces comenzaron a brillar con intensidad, mientras el eco de sus risas atormentadas se desvanecía en un murmullo implícito. «Cierra los ojos y concéntrate, Valeria. Deja que el amor que sentimos inunde este lugar», Clara instó, mientras su propia luz comenzaba a fluir con la voluntad de proteger. Las muñecas comenzaron a girar, sus ojos desdibujándose en lo que habían sido y lo que podrían ser. Valeria gritó: «En el nombre de lo que amamos, desterramos la oscuridad». Una onda de luz estalló entre ellas, desafiando la negrura con cada pulso de su amor. Don Felipe, atrapado entre dos mundos, apareció en la luz titilante, su rostro desfigurado y espeluznante. «¿Pensáis que podéis acabar conmigo? Soy parte de esta casa y de su maldición». Su voz resonaba como un eco que buscaba hacer tambalear la fe de ambas. «A partir de hoy, tú no tienes poder sobre nosotras», respondió Clara, su valentía renaciendo. «Este ciclo termina aquí, ¿verdad, Valeria?». La niña asintió y juntas comenzaron a formar un torbellino de luz pura que giraba a su alrededor, atrapando las ilusiones sombrías que las habían atormentado durante tanto tiempo. «No. Esto no puede suceder», aulló don Felipe, mientras la luz comenzó a absorber su forma. Las muñecas, antes llenas de terror, se unieron al brillo, transformándose en figuras de esperanza y alegría. Clara sintió como si toda la energía de sus recuerdos, de su familia, se estuviera liberando al mismo tiempo, creando una ola que barría todo a su paso. «Esto es solo el comienzo, Clara. Todo lo que has hecho volverá a por ti». Su voz se tornó un viento gélido, desvaneciéndose en el aire, mientras el portal se cerraba, apresando todas las sombras en su interior. Color y luz llenaron la habitación. El suelo dejó de temblar, la presión evaporándose lentamente. Clara y Valeria cayeron de rodillas, exhaustas pero invencibles. «Lo hemos hecho», murmuró Clara con lágrimas de alivio en los ojos, abrazando a su sobrina mientras la luz se desvanecía, dejando un halo de calor en el aire. «¿Qué sucederá ahora?», preguntó Valeria, mientras su tía le acariciaba el cabello. «La oscuridad nunca se va del todo. Pero hemos hecho una elección hoy y eso nos ha liberado. La maldición es solo un eco del pasado, y ese eco no puede lastimarnos más». Clara sonrió, sintiendo que cada palabra resonaba con verdad. La casa parecía respirar con un nuevo aire, y las muñecas que antes estaban atrapadas empezaron a desvanecerse como un mal recuerdo. Durante un tiempo el silencio se llenó de una paz reconfortante, un susurro de nuevas historias. Al salir al exterior, el sol brillaba por primera vez en días. «Mira, el nuevo día», murmuró Clara, mientras Valeria extiende los brazos hacia el cielo. «Hemos dejado la oscuridad atrás, tía». Juntas caminaban hacia un futuro lleno de posibilidades, donde los sobresaltos no eran más que ecos lejanos de una lucha superada. Con las lecciones del pasado grabadas en sus corazones, eran más que unidas por la sangre, su amor había superado el terror y habían aprendido que aunque las sombras puedan acechar, siempre hay una luz capaz de iluminarlas. Necesitas suscribirte ahora mismo para no perderte las próximas historias exclusivas. Este es el momento de mostrar tu apoyo, así que dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final.
No esperes ni un segundo más para compartir este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Haz que su luz brille también.